Estimados participantes, bienvenidos a una sesión más del Diplomado de Derecho Procesal Civil organizado por B-Lawyer y acreditado por el Ilustre Colegio de Abogados de Huánuco. En esta sesión se tratará el tema de proceso único simplificado y virtual en los procesos de familia a cargo de la doctora Cleidy Butrón. La doctora Cleidy Butrón es abogada en Derecho Procesal Familiar. Centra su labor en el asesoramiento y patrocinio en las ramas del derecho de familia y derecho civil. Dentro de su experiencia, ha participado también como conciliadora extrajudicial en temas civiles, de familia, contrataciones con el Estado y arbitraje. Por su paso en el sector privado, adquiere experiencia significativa en derecho regulatorio y derecho parlamentario. Asimismo, es socia fundadora y gerente general de la firma BIT Consultoría Legal. Doctora Cleidy Butrón, en primer lugar, darle un enorme agradecimiento a nombre de B-Lawyer por haber aceptado la invitación de participar como ponente en este diplomado de Derecho Procesal Civil. Estamos muy contentos, muy felices por ello y estamos seguros de que será una sesión bastante provechosa para todos los participantes. Le cedo el uso de la palabra para que pueda iniciar con su ponencia, doctora. Muchas gracias. Listo, Nelson, muchísimas gracias. Gracias a las personas que están el día de hoy compartiendo con nosotros este diplomado y con especial atención, ¿no? Aquellos que les interesa la rama del derecho de familia y esta nueva tendencia de hablar del derecho procesal familiar, porque la rama lo amerita, la complejidad de los casos lo amerita, el sujeto procesal que se ve en derecho de familia lo amerita, sí. Entonces, ustedes van a poder ver en el desarrollo de la ponencia el día de hoy que se habla de este proceso único simplificado, que no es más que otra cosa que hablar de una justicia especializada, porque precisamente lo mencionaba, ¿no? El sujeto procesal, el meollo del asunto, el protagonista, la persona por la cual se generan todos estos procesos, pues corresponde a un grupo bastante vulnerable, bastante especial en su atención, ¿no? Que muchas veces se linda o se pone en comparación y hablamos de esta minoría de edad, que únicamente es una limitación en cuanto a tiempo, ¿no? Pero no en cuanto a sujetos de derecho. Entonces, y no hablo más de aquellos niños, niñas y adolescentes, pues que se ven inmersos en esos procesos judiciales a merced de la voluntad de sus progenitores, quienes serían los llamados a poder brindarles la mayor tranquilidad, un ambiente armonioso, de paz, sin tanto conflicto. Sin embargo, pues vemos que a lo largo de todo este tiempo se le ha invisibilizado en cierta manera, pero esto está siendo subsanado, está siendo corregido por la propia normativa. Ustedes van a poder ver que el día de hoy especificaba que hablamos de una justicia especializada, ¿no? ¿Por qué especializada? Miren ustedes, si me confirman si se ve las diapositivas, yo creo que sí, ahí están. Sí, sí se logra ver. Sí, doctora, se ve con claridad. Ya, genial. Entonces, no habla más sino esta intención por parte del Estado peruano de poder alinearse con los preceptos a nivel internacional. Formamos parte de convenios a nivel internacional y por ende estamos obligados a poder adoptar todas las políticas posibles y toda la normativa necesaria para poder brindar, para poder hacer este cambio radical, esta vista un poco más juiciosa, con mucha más atención cuando en un proceso judicial se vea inmerso un niño, niña y adolescente. Por tanto, obliga a los estados partes, como a toda la comunidad, y con mayor ahínco, ¿no? A los órganos jurisdiccionales, de los cuales depende emitir una resolución, depende tomar una decisión judicial que vaya a afectar directamente la vida de un niño. Entonces, es una justicia especializada porque a diferencia del otro grupo de procesos que nosotros podemos tener dentro del código de objetivo, el código sustantivo, debemos y nos llama una exhortación a tener una vista distinta. Ojo, este proceso único, especial o simplificado o es especial en sus condiciones no altera en ninguna forma
principios como el debido proceso, principios como el deber de notificación, ¿no? El derecho de la legítima defensa, no afecta la igualdad de armas procesales, no, simplemente que se ven un poco flexibilizadas para poder atender a esta población vulnerable y en consideración a que no estamos igual atendiendo a una persona adulta con una característica en materia netamente civil, netamente contractual, ¿no? Sino que estamos afectando con esta resolución, con este sometimiento al órgano jurisdiccional, lo que corresponde y lo que va a impactar en la vida de un niño, niña y adolescente. Entonces, si bien es cierto, algunas, algunos términos se pueden repetir a comparación de un proceso civil netamente, ¿no? Acá sí debemos ver con una óptica un poco distinta. Esta justicia especializada o estos procesos en los que se van a ventilar asuntos de niños, niñas y adolescentes, no, miren ustedes, está marcado o está teñido de una intención del Estado de poder brindarles la protección, brindarles la visibilidad que hasta hace muchos años no se consideraba y hace mucho hincapié en el principio rector que lleva el derecho de familia, que es el interés superior del niño. Sin ese principio rector, sin ese principio debidamente analizado, interpretado y adecuado a cada realidad, a cada circunstancia y a cada caso en especial de cada niño, pues difícilmente vamos a poder estar hablando de una justicia que finalmente atienda las peculiaridades de estos procesos, ¿no? Siempre digo, a diferencia de los procesos civiles, en el proceso de familia, pues estás eh, viendo una carga emocional, una carga familiar muy diferente a las materias que ustedes pueden ver en el ámbito civil, ¿no? Familia y sucesiones por ahí siempre está teñido, ¿no? De esta parte emocional, de esta parte de dinámica familiar que nosotros no podemos ver de repente en otros procesos netamente contractuales o de otra índole. Entonces, por eso es que se, se saca del ordenamiento jurídico, ¿no? Tenemos el código de los niños, niñas y adolescentes, y dentro de este código, pues, se crea este proceso único, que en realidad tiene las mismas herramientas o las mismas peculiaridades de un proceso sumarísimo, pero que se adecúa para poder atender a este sujeto de derecho que son niños, niñas y adolescentes, ¿no? Ustedes pueden ver el Estado peruano está adscrito a esta Convención de los Derechos del Niño, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, ¿no? Y estamos suscritos desde el 90. Miren, desde el 90, sin embargo, esta resonancia, este interés superior del niño, este derecho a ser oído, no ha sido tan tangible en las últimas décadas. Yo creo que recién es que ha habido una revolución para que finalmente pues esta justicia especializada se vea aplicada de manera correcta, de manera idónea, ¿no? Siempre se hablaba del interés superior del niño, interés superior del niño, pero no se llevaba a la práctica, ¿no? Simplemente quedaba como un simple cliché y como una simple mención dentro de las resoluciones judiciales, pero eso distaba muchísimo, ¿no? De lo que realmente significaba. Entonces, dentro de este marco legal de protección, que es en general para poder luchar y hacer un reconocimiento, un cuidado especial a toda la infancia, ¿no? Se genera esta doctrina de una protección integral, ¿no? Y el Código de los Niños y Adolescentes peruanos, pues, ha reconocido este derecho a los niños de ser oído y de expresar de manera libre su opinión. Y para ello necesita que el órgano jurisdiccional, como cualquier institución, pues pueda estar en la capacidad de poder adoptar esta opinión, de poder adecuar lo que el menor necesita, requiere y expresa así a través de una resolución judicial, ¿no? Y miren ustedes qué criterio, no es que vamos a escuchar al niño y qué es lo que dice y se va a hacer lo que el niño amerita o lo que el niño está indicando. Hay ciertos condicionamientos, hay ciertas ópticas que el órgano jurisdiccional o aquella persona que tenga frente o deba de adoptar alguna medida necesita tener en cuenta. Ya, miren ustedes, esta opinión del niño siempre va a estar regida por el derecho a poder ser escuchado, a que éste se pueda expresar libremente, ¿no? Que no haya ningún condicionamiento
que esté vulnerando o esté alguna circunstancia que esté doblegando tal vez su real voluntad, ¿no? Para ello, no podemos trabajar de manera aislada. Código de los niños, niñas, adolescentes como Código Civil nos van a quedar cortos en el momento de nosotros poder ver un proceso de índole que afecte derechos de niños, niñas y adolescentes. Entonces, Código Civil se nos queda corto, no nos ayuda de manera aislada. Código de los niños, niñas y adolescentes, si bien es cierto, rige o ha establecido las reglas del juego cuando se traten de este grupo vulnerable, hay otra normativa, hay otros reglamentos, hay otras directivas que constantemente se van emitiendo a efectos de poder marcar parámetros, de poder marcar protocolos, de poder marcar formas y paso a paso para que todos, en realidad, no incluso nosotros abogados, podamos saber y podamos entender qué es lo que requiere este tipo de procesos. ¿No? Entonces, siempre digo, como abogados debemos de ayudarnos de otras ramas para poder nosotros entender y sea de la parte que sea, o sea, si ustedes ejercen defensa técnica, siendo demandado, demandante, denunciado, denunciada, nos requiere cierta atención en este tipo de procesos, ¿no? Se va a hablar muchísimo la madurez del menor y la época o el momento etario en el que se encuentre. No estamos hablando igual de niños que puedan expresarse de manera completa, ¿no? Cuando empiezan a hablar, 4, 6 añitos, 12, 14 años, ¿no? En las que ellos van pudiendo expresar de manera un poco más espontánea y más libre su opinión. Esta capacidad, pues, tiene que estar, debe estar garantizada desde este punto de vista, ¿no? Que estamos atendiendo un grupo por su condición etaria que se encuentra en cierta desigualdad y por tanto la ley necesita ponerlos en condiciones de trato igualitario, ¿no? En especial aquellos casos en los que se encuentre más aún una condición adicional de vulnerabilidad, como podría ser, por ejemplo, eh, un término de discapacidad, de migración, orfandad o entre otros. ¿Qué quiere decir? Por estos convenios marcos en los que nosotros estamos adscritos, no solamente se le suma el grupo vulnerable que por su propiedad ya lo son, sino que no puede dejarse de ver estas otras condiciones. Miren ustedes, si estamos hablando con pinzas, atender procesos donde estén inmersos niños, niñas, adolescentes, con mucho más cuidado o con mucha mayor óptica, si es que este niño presenta alguna condición, alguna discapacidad física, mental, ¿no? Que de repente lo pueda poner en aún mayor grado de desigualdad ante la ley, de trato igualitario entre la ley, ¿no? El tema de la migración, siempre dicen sobre el hecho de que, miren, las familias tradicionales ya no están aplicando a nuestra realidad, ¿no? Con tanto movimiento migrantes, con muchas nacionalidades ya conforman una familia, pues esta condición lo pone, lo expone en un criterio más de ser mucho mayor vulnerable. Los términos de orfandad o en todo caso estos peligros de riesgos puestos en riesgos, ¿no? Si es que por ahí dentro de la red de apoyo de su organigrama familiar, pues hay ausencia de los primeros llamados a poder brindarles protección, ¿no? Procesos o niños que están en procesos tutelares en los que se evidencia un grado relativo o se puede palpar algún riesgo de ser expuestos, ¿no? A un abandono físico, a un abandono moral. Entonces son consideraciones que deben de primar al momento de tomar cualquier decisión en relación a este niño, niña y adolescente, ¿no? Esta normativa, como les había explicado, no hay que quedarnos solamente con el Código de los Niños, Niñas y Adolescentes o con el Código Civil. Hay un resumen, es basta, la normativa que rige eh, o que ampara los derechos de los niños es bastante extensa, es bastante vasta y hay que aplicarlas de manera conjunta, no complementaria, con el Código Civil, Procesal Civil, Código de los Niños y Adolescentes y todos los protocolos que dentro de cada norma especial, dentro de cada ley especial, pues se pueden ir dando, ¿no? Miren ustedes, se nos exige no solamente luchar contra estas barreras de acceso a la justicia, ¿no? Sino también debemos, o estos niños, niñas, adolescentes, obviamente todos dicen, bueno, los menores pueden denunciar, pero es muy difícil que por su propia condición
estas personitas puedan acceder de manera fácil como lo podría hacer un adulto, ¿no? Y poder ir y atender sus derechos. No solamente por las barreras que pueden existir, sino también que el sistema está orientado, está elaborado para un lenguaje un poco más técnico, ¿no? Entonces se nos exige a nosotros poder acomodar nuestro lenguaje, acomodar incluso instalaciones, acomodar el sistema para poder ponernos, ¿no? En su condición y que todo un proceso judicial sea un poco más amigable, un poco más amistoso, ¿no? Para poder respaldar el derecho que ellos tienen de estar ante un proceso judicial y que ellos puedan comprender dentro de su desarrollo cognitivo qué es lo que está sucediendo con él, qué es lo que va a suceder con él. ¿Por qué? Porque es sujeto de derecho y por tanto se nos exige tener una metodología amigable. ¿Qué quiere decir? Jueces, fiscales, equipo multidisciplinario, abogados, debemos entender que no podemos pretender hablar con un lenguaje seco, brusco, técnico, ¿no? Sin dejarnos, no me importa si entiende o no entiende qué significa un régimen de visitas con externamiento, qué significa que vas a estar en una familia acogedora, ¿no? Al niño se le dice, no se le explica. Y por ello se le exige a los operadores judiciales y a todos los que intervengan, ¿no? Esta modulación en su preparación y en su lenguaje, ¿no? Para poder incluir al niño, niña y adolescente en este proceso que de por sí ya resulta bastante tedioso para cualquier persona. Incluso, miren ustedes, más todavía para ellos, ¿no? Esto siempre con el derecho también a la información. Ustedes dirán y siempre me cuestionan, doctora, ¿por qué en cámara Gesell había como que dos bandos indicando el niño que va a cámara Gesell eh, ya la referencial o la declaración que él va a brindar, pues ya pierde la naturalidad porque le dicen, no, mira, detrás de estas cámaras o detrás de esta pared que tú te ves, hay personas que nos están escuchando, por eso te voy a pedir que hables un poquito más fuerte, ¿no? Uno decía, no se le debe de informar porque al niño lo intimidan o en todo caso el niño lo predispone. Por otro lado decían, sí, pero es su derecho saber que alguien lo está observando, es su derecho saber que su testimonio va a ser utilizado, nos va a ayudar a poder llegar a la verdad que se está buscando. Y simplemente por el hecho de saber que ahí lo están grabando. ¿A ti te gusta que te graben a escondidas? No. Entonces, por ese mismo derecho, no se le informa el por qué y el cómo se va a desarrollar esa diligencia. ¿Por qué? Porque lo visibilizamos así, ¿no? Ojo, ahí el especialista, que sería el psicólogo, deberá tener la mejor forma, las mejores herramientas para poder explicarle cómo es el proceso y que él no se asuste, no se intimide y entienda y realce su participación, ¿no? Decirle, hacer la connotación especial de que su testimonio es muy importante y que las personas que están atrás estamos muy prestos de poder escuchar y realzar su importancia, realzar su participación, respetando siempre también la decisión, porque hay menores que llegan a su momento, dice, no deseo hablar y hay que respetar, porque no se dan las condiciones, porque de repente el hecho traumático, el hecho por el cual o el motivo por el cual se encuentra en una diligencia de esa naturaleza está muy latente o no se dan las condiciones adecuadas para poder desarrollar su testimonio. Y eso lo tiene que evidenciar el perito, lo tiene que evidenciar el fiscal especializado en familia, en algunos casos habrá un fiscal penal, ¿no? O las defensas técnicas, ¿no? Siempre cuidando, por más allá que los intereses que defendamos, el interés superior del niño debe de primar. Pero obviamente pues hay ciertas o diferentes interpretaciones, ¿no? De lo que es el superior del niño, porque A puede interpretar una cosa y B puede interpretar la otra, ¿no? Pero en teoría, las máximas de la experiencia nos puede ir indicando qué es lo mejor, qué es lo que mejor se va a adecuar al caso en particular, ¿no? Miren, ustedes siempre hay una presunción de capacidad para que esta personita pueda formarse sus propias opiniones y su propio derecho a expresarse, ¿no? Debemos de brindar las condiciones justas y necesarias para que esto siga. Este proceso, permítame un segundito que creo que me voy a quedar sin luz. Un minutito, por favor.
Listo, gracias. Sino que estábamos un poco oscuras. Miren ustedes, a diferencia, si ustedes revisan o si pueden bajar, miren, acá les he hecho como un resumen de toda la normativa que un poquito nos podría ayudar. No hay que olvidar siempre, hablando de niños, niñas, adolescentes en todos los procesos de familia, la 30364, de repente acá adicionarla. Ya, 30364, que es ley de la lucha contra la violencia contra la mujer, y los integrantes del grupo familiar, donde están considerados niños, niñas y adolescentes en todas sus etapas de vida y condiciones de vulnerabilidad también, ¿ya? ¿Por qué les hago mención? Porque dentro de la 30364, o en mérito para poder aplicarla, han salido un sinfín de protocolos cuando se trate de atender casos de niños, niñas y adolescentes. Entonces hay que sumarlo. 30364 con los protocolos que esta ley ha venido implementando a efectos de poder hacer una adecuada intervención o adecuación de la norma a cada caso en particular, ¿ya? Esto vamos al final. Aquí. Si ustedes revisan esta directiva previas a la promulgación de la ley que simplifica el proceso único y lo vuelve virtual, ¿ya? Hay ciertas consideraciones y ciertos principios que no podemos dejar pasar de lado porque es la sustancia del proceso único simplificado, que diferencia al proceso común civil, ¿no? De índole netamente civil. ¿Por qué? Porque yo les había indicado que no contravienen principios procesales, los que nosotros conocemos, ¿no? Simplemente se hacen un poquito más flexibles, ¿no? Para poder atender esta condición característica de todo niño, niño adolescente. Entonces, este principio, mire, este proceso está teñido de todos estos principios, ¿no? Principio de igualdad, no discriminación, la especialización que se le exige, esta formación a los psicólogos, a los juzgados, fiscalías, policías, miembros de los equipos multidisciplinarios, a tener una formación especializada en desarrollo de niños, niñas y adolescentes, o afines al menos. Obviamente también los abogados estamos inmersos porque no podemos estar ajenos, ¿no? A que mientras eh, los otros operadores jurisdiccionales si están preparados, nosotros estar al margen de estas características necesarias, ¿no? El principio de ser escuchado, a ser informado de manera adecuada, mire, ¿no? Tomando en cuenta siempre lo que él desea, siempre y cuando esta opinión, pues, o descartar que esta opinión no esté bajo efectos de alguna manipulación. Ustedes saben que en derecho de familia siempre se presenta este conocido y denominado síndrome de alienación parental. Entonces, esta opinión tiene que estar de manera expresa y libre, ¿no? De algún tipo de condicionamiento, de algún tipo de alienación, como el que le he mencionado. El principio de no revictimización. Este proceso, este principio abarca cualquier cosa. ¿Cuántas veces es necesario dentro de la vía civil que un niño, niña y adolescente, pues, ofrezca su testimonio, poder entrevistarlo porque es necesario, ¿no? Los procesos de familia, por lo general demoran un poquito más, a excepción del de alimentos, ¿no? Entonces, cae en un tema de atemporalidad. Y a veces después de un año, después de 2 años, aquella versión que el niño prestó en su momento, será necesario nuevamente obligarlo o hacerlo pasar nuevamente por otra evaluación del equipo multidisciplinario. Entonces, este principio permite que este niño no pueda ser expuesto. Generalmente eso se cuida muchísimo en las investigaciones a nivel de fiscalía, cuando estamos en procesos pues, de violencia física, psicológica, sexual, ¿no? Contravenciones, incluso en cuando el agraviado es un menor de edad, ¿no? El principio de precaución, miren ustedes, este principio debe regir todo proceso que esté inmerso niño, niña, adolescente. Hablo en procesos de tenencia, régimen de visita, suspensión de patria potestad, variaciones de régimen de visita, variación de tenencia, siempre. ¿Por qué? Porque es una obligación del juzgador poder prever que existan daños futuros, que exista alguna circunstancia que más adelante pueda nuevamente exponer al menor
a que sus padres o cualquier otra persona o por azares del destino nuevamente se vea inmerso en un proceso judicial de manera innecesaria. Entonces el juzgado puede de manera muy hábil, de manera muy concienzuda, poder adoptar ciertas medidas para que más adelante pues nuevamente no se vean expuestos en un nuevo proceso judicial, ¿no? Acá podemos hablar, por ejemplo, el juzgado puede adoptar medidas dentro de cada proceso, ojo, no estoy solamente hablando de medidas de protección. Dentro de la 3064, medidas de protección a su favor y también hacia adelante, regir ciertos asuntos. Si estamos hablando de procesos de tenencia, procesos de régimen de visitas, poder adoptar medidas de manera paulatina o de manera progresiva, ¿no? A efectos de que puedan ir aplicándose y que estas partes no sometan al menor a nuevamente nuevos procesos judiciales. Este principio de precaución es, pues, advierte, cuida. Ok, doctora, pero es que es incierto. No, no es incierto, señores. El comportamiento de los sujetos procesales es bastante predecible y el juzgador tiene la suficiente experiencia, no, y ciertos patrones de comportamiento. Entonces, a base de ello, tiene la obligación de poder de manera precautoria, ¿no? Adoptar medidas para poder proteger el interés superior del niño y que no se vea nuevamente expuesto a estas dilaciones o procesos tan largos como los resulta, incluso, miren ustedes, dice simplificado, pero en la práctica es simplificado, pero la carga procesal no lo hace tan simple y no lo hace tan rápido, ¿no? Obviamente está tenido de este interés superior del niño, ¿no? Que es obligación de poder adecuar toda la normativa, todas las medidas que se vayan a adoptar a favor del menor, en pos de su bienestar, viendo siempre qué es lo que necesita, viendo siempre qué es lo que ocurre. Y ojo, es atender la peculiaridad de cada niño sometido a un proceso judicial. No podemos decir que en todos los procesos de tenencia, de régimen de visitas, pues se aplique la misma norma y la misma óptica del juzgador. No se puede eso. El juzgador que atiende un proceso familiar debe que en este principio de intermediación, no, ver, saber, conocer el expediente, manejarlo, o sea, entender qué es lo que pasa en esta situación, en este conflicto familiar en el cual un niño se ha visto expuesto. Entonces, se le exige de esa forma, ¿no? Poder respetar este interés superior del niño. Y miren ustedes, se suman estos tres. ¿Por qué les pongo de los principios, estimados colegas? Porque a diferencia del proceso civil, si por ahí se nos pasa algún detallito en la forma, ¿no? De poder plantear demandas, de poder apelar, de poder hacer pedidos al juzgador, ¿no? Podemos ampararnos en que este procesalismo no sea tan rígido, ¿no? No, doctora, ya se le pasó el plazo. Sí, pero ¿sabes qué? Hay algo urgente y por un plazo no se puede poder exponer la integridad de un niño, no, porque siempre se va a valorar bienes jurídicos. Por eso les decía, no va contra los principios que rigen el proceso civil, pero con esta particularidad se puede flexibilizar, ¿no? Miren ustedes, el principio de diligencia excepcional. ¿Qué obliga al operador jurídico? A que trate estos procesos con la mayor celeridad, el mayor cuidado y la mayor responsabilidad. ¿Por qué? Porque sus decisiones van a afectar de manera directa la vida de un niño y por tanto sus medidas tienen que ser oportunas, tienen que ser eficaces, ¿no? Para poder respaldar el ejercicio de los derechos de estos niños, niñas y adolescentes. Entonces, imagínense ustedes un juez que no se aboca a la causa, que de repente llega a la audiencia y no sabe ni siquiera qué materia es la que va a resolver, no, doctor, esta es la tercera, la cuarta audiencia, y por ahí generalmente pasa cuando hacen esta redistribución de expedientes, que es lo peor que puede pasar para el justiciable en estos temas de materia de familia. Es lo peor, ¿no? Porque hay una dilación y un trámite burocrático que únicamente afecta a los niños, ¿no? Entonces, bajo ese precepto, doctor, doctora, se está demorando. Y olvídense del Código Procesal Civil. Ustedes mencionan estos procesos, estos principios.
señora juez, por el principio de diligencia excepcional, usted está obligado a atender esta causa. Por principio de flexibilidad, usted está obligado a poder adecuar tal situación o de poder adecuar tal prueba. No, podemos, por esta naturaleza, por estas características, invocar estos principios en nuestros escritos, en nuestras apelaciones, en nuestras demandas, ¿no? Para que el juzgador sepa que sabemos cuál es su obligación y que estamos en todo el derecho de poder exigirlo así, a él y al fiscal, a los dos, ¿no? Porque tienen tantísima carga que pues es humanamente imposible acordarse de todo y de ahí, por ejemplo, nos salen con alguna sorpresa diciendo, bueno, concilien, pero señor, ¿cómo va a conciliar? El niño tiene un certificado médico de lesiones, o sea, tiene, está terrible, ¿y usted cómo pretende? O sea, no ha leído el expediente, ¿qué es lo que pasa? Doble diligencia. No. El principio de informalismo y se dispone que las normas que regulan los procesos o procedimientos deben ser interpretadas de modo que los derechos de los intereses del niño ni adolescentes no sean afectados, ¿no? Por la exigencia de aspectos formales. En alguna ocasión me pasó que yo había solicitado un informe, el informe psicológico, perdón, el informe psiquiátrico de la progenitora, porque esa señora padecía de un trastorno y ustedes saben que dentro del TLP, perdón, ¿no? Eh, hay muchos extremos. Entonces se requería ver la capacidad de la señora para no exponer la integridad física del niño, de su hijo, ¿no? O sea, era una persona que desbordaba en agresividad terriblemente y desconocía, o sea, dependiendo del grado. Entonces, dentro de mis medios probatorios, no lo puse dentro de los medios probatorios, sino lo puse en un otro sí, ¿no? Porque por lo general, de oficio los solicitan. Pero en la audiencia estábamos admitiendo pruebas, dijo, doctor, le digo, falta un medio probatorio más que está en un otro sí, es el informe psiquiátrico. No, doctora, usted no lo ha puesto como debe ser, porque la norma del Código Postal dice medios probatorios. Doctor, le digo, flexibilidad en la norma es importante porque usted con ese informe psiquiátrico se va a poder determinar el grado de agresividad que la señora puede tener en agravio del niño. Entonces, por favor, entonces el doctor no te dice nada porque estamos amparando que este quebramiento poquitito, porque no, el hecho de que lo ponga yo dentro del listado de medios probatorios a que lo ponga en un otro sí, finalmente me va a ayudar o no me va a ayudar. Es simplemente forma, pero en el fondo es un medio probatorio que a él le va a servir para su sentencia. Entonces, por esto o sea, los menciono porque ayuda bastante. Porque, ¿qué es lo que pasa? A veces con estos cambios, pese a que la norma exige la especialización del juzgador, ¿no? A veces hay muchos cambios, a veces hay juzgados que vienen de manera transitoria o de repente salió por alguna razón, ¿no? Y no están tan adecuados, o en todo caso tienen como dicen, una escuela distinta, de ser muy tajantes, muy a la regla, ¿no? Entonces estamos nosotros válidamente y con argumento para poder decirle que en temas de niños, niños y adolescentes debe haber una flexibilidad de la norma procesal, ¿ya? Siempre y cuando esto siempre sea lo más favorable para el menor. Aquí. Entonces nace este proceso y hemos hablado de esos principios, en la norma los precisa así, en los protocolos, o sea, es muy vasto poder hablar de esos principios y podemos aplicarlo, estimados colegas, en cualquier proceso que veamos nosotros que esté inmerso proceso único, ¿no? Miren ustedes qué procesos se rigen bajo las normas de este proceso único, que en realidad, como les planteé acá, se trata de una adecuación del conocido proceso sumarísimo, ¿no? Que todavía vigente, eh, sobre todo en temas de alimentos, se hace una diferenciación ahí cuando los alimentos se solicitan para mayores de edad, ¿no? Y se distingue este proceso especializado, proceso único, ¿no? Para atender procesos en los que estén inmersos niños, niñas y adolescentes, ¿no? Dice, se trata de la ecuación del conocido proceso sumarísimo, pero en este caso aplicable a los casos litigiosos vinculados con niños, niñas y adolescentes.
¿Qué tipos de procesos nosotros vamos a enmarcar eh, en esta vía procedimental? Ojo, hay una obligatoriedad por parte del juzgador de adecuar la norma. Si es que en algún momento, porque nos hemos acostumbrado a proceso sumarísimo, el juzgador está en la obligación de adecuar la norma al proceso único cuando de niños, niñas y adolescentes se trata. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a corresponder o qué materias podemos ver nosotros dentro de este proceso único? Están los procesos, en principio corresponde a un juez especializado, ¿no? Excepcionalmente el paz letrado, ya en dos situaciones, que es alimentos y proceso de filiación, ¿ya? Pero, ¿qué va a ver este juez especializado de familia? El paz letrado incluso solamente a veces se diferencian, ¿no? Pero entendemos que el de paz letrado también puede atender familia, pero solamente, miren ustedes, en las dos ocasiones que le mencionó. ¿Por qué? Pues paz letrado puede ver alimentos y no un especializado. Porque según la complejidad del proceso, ¿no? Y la cercanía, no solamente en la parte geográfica, sino también en la parte de poder resolver, no requerirían mayor actuación probatoria, ¿no? Y es un poco más conciso. Entonces no vamos a cargar al juez especializado con materias que son un poco más concretas, ¿no? De poder definir, de poder dilucidar el conflicto, ¿no? Y vamos a dejar materias un poco más eh, de mayor tiempo de actuación al especializado. Entonces, miren ustedes qué procesos rigen este proceso único. Suspensión de patria potestad, pérdida o restitución de patria potestad, tenencia, ahora con las últimas modificatorias en tenencia compartida también el régimen de visitas, procesos de adopción, alimentos, acá haciendo la salvedad que va en paz letrado, ¿no? Y alimentos obviamente en apelación en segundo grado también, y procesos de protección de los intereses difusos o individuales que atañen a niños, niños y adolescentes, ¿no? Y va a corresponder al juez especializado resolver tutela, consejo de familia, licencia para enajenar u obligaciones para enajenar o las autorizaciones correspondientes, sea, por ejemplo, acá, autorizaciones para disponer bienes o autorizaciones de viaje. Entonces, acá únicamente hacer la salvedad que alimentos lo van a ver en segunda instancia en caso de haber apelación. Entonces, estos son los procesos que se someten, o estas son las materias que se someten al proceso único, ¿ya? A ver, acá. Ya. Acá quería acotarles. eh, Esta justicia especializada no solamente nos innova, ¿no? Esta visibilidad o esta exigencia de poder visibilizar la participación del niño. Hay un protocolo especial, miren ustedes, ¿ah? Hay un protocolo especial que va a permitir, acá se los menciono, a permitir, acá, ley que establece, miren, ley que establece los parámetros y garantías procesales para la consideración primordial del interés superior del niño y su reglamento. Eso es para todas las decisiones del órgano jurisdiccional, ¿no? Esto a fin de poder hacer parte a esta población vulnerable, ¿no? Y adecuar nuestra normativa a poder tener a que ellos tengan derecho a que este proceso sea un poco más flexible. Hay otro protocolo de participación judicial del niño, niña y adolescente, ¿no? ¿Qué son estos protocolos, doctora? Son pautas, son literal manuales, folletos que están obligados de observancia obligatoria, por ejemplo, a los que formamos parte o forman parte del órgano jurisdiccional en toda instancia, en la misma policía, órganos jurisdiccionales, fiscalía, eh, juzgados, eh, ¿qué más se me olvida? En todas las instancias en las que finalmente puedan atender o tomar decisiones en relación a un niño, están en la obligación de poder escuchar o hacer partícipe a este menor de los procesos judiciales o de los procesos administrativos en los que sean sometidos. Entonces, miren ustedes, hay protocolo para cada ley especializada, va a sacar su protocolo
y por esta política pública, ¿no?, de inclusión a la infancia y de protección a la infancia, van a tener un trato especializado, un trato diferenciado. Y así van saliendo estos protocolos que nos ayudan a nosotros a poder marcar, ¿no?, cómo es que incluso conocerlo y saber que dentro de un proceso el equipo multidisciplinario, el fiscal o algún agente, ¿no?, de los operadores de justicia no han cumplido o han inobservado estos principios, nosotros poder también como defensas técnicas advertir estas situaciones, ¿no? Entonces, no solamente es conocerlo, sino también nos sirve de herramienta para nosotros hacer una adecuada defensa técnica en la parte que estemos, parte de denunciante, denunciada, demandado, demandante, ¿ya? Entonces, en este proceso único se menciona que no altera mucho, no altera el tema de los plazos, ¿ya? Solamente se tiñe con un poquito de flexibilidad de tratarlo de manera distinta. Pero miren ustedes, todos los procesos que antes he mencionado deben siempre, siguen rigiéndose el cumplimiento de los requisitos del 424, el 425, que hace referencia, ¿no?, a cómo es la forma de presentar la demanda, la indicación del juzgado, ubicar cuál es el juzgado competente, ¿no?, los nombres, los datos de identificación de quien demanda, el petitorio debidamente claro, conciso, concreto, ¿no? Si es que hubiesen pretensiones accesorias, luego algo, la enumeración de los hechos, de los fundamentos de hechos, los fundamentos de derecho, el ofrecimiento de medios probatorios, o sea, todo lo que se prepara en una demanda de índole netamente civil, en temas de cuerpo, de estructura, deben de cumplir. El orden, la variación, la verdad que a veces no es tan observado por el juzgador, ¿no? Mientras cumplas con los requisitos, básicamente que es la identificación de las partes, el petitorio y el ofrecimiento probatorio, pues la demanda va a ser proceso de ser calificada, ¿no? Y advertida alguna insuficiencia en medios probatorios o precisiones, pues va a ser sometida o sujeta al auto inadmisible, efectos de que la parte interesada pues pueda subsanar con excepción de un proceso, que es el proceso de alimentos. Porque, ¿qué es lo que ha pasado? Dentro del proceso único, simplificado y virtual, han sacado una linecita que es el proceso único, simplificado, virtual para proceso de alimentos. Ya. En teoría, ese proceso es como un apéndice del proceso único, porque sigue siendo proceso único, simplemente que las reglas varían un poco y son mucho más céleres. Ojo, son mucho más céleres en cuanto a actuaciones, pero los plazos procesales se siguen rigiendo, o sea, no han modificado, ¿no? Entonces, cuidado con ello para aplicar la normativa debida cuando es proceso de alimentos. ¿Qué es lo que va a diferenciar en relación a todos los procesos civiles? Es la participación no solamente de un agente importante o de dos, creo yo, que es el fiscal de familia, representante del Ministerio Público, y hace aparición de una figura bastante interesante que es el abogado del niño. Esta figura, que eh, debería de ser mucho más activa en los procesos. ¿Por qué? Porque finalmente ni demandante ni demandado, ¿no? Debería tener siempre en todos los procesos el abogado defensor del menor, que es aplicado más cuando hay infracción a la ley penal, cuando el niño o niña adolescente pues ha infringido, ¿no?, la norma penal, no comete delitos, ¿no? Por eso es infracción a la norma penal y tiene el derecho de estar, como todo ciudadano también, el derecho de estar representado. Pero esta figura del abogado se presenta incluso en la parte administrativa, porque yo no soy abogado ni del papá que demanda, ni de la mamá demandada, ¿no? Yo soy abogado del niño que está en medio. Y este abogado de oficio puede recaer en la persona o puede caer, por ejemplo, en el abogado del SEM, un abogado de oficio, ¿no?, que haya tomado conocimiento del caso, o que finalmente resulte de interés y que el juzgador advierta, ¿no?, que es necesario que este abogado no sea puesto por ninguno de los papás, ¿no? Entonces el juzgado bien puede llamar, ¿saben qué? Necesito un abogado, llámeme al SEM, llámeme al Ministerio de Justicia o llámeme al Colegio de Abogados, necesito un abogado para el niño, para que vele por sus intereses, porque los abogados que ellos han puesto no confío en ellos. Fiscal de familia, sí, pero el fiscal de familia
No, necesito que este menor cuente con un abogado defensor y yo como juzgador puedo solicitar eso, ¿ya? ¿Y qué más diferencia? Es la participación de un equipo especial que ustedes no lo van a ver en otros procesos judiciales, ¿no? Díganme en qué proceso judicial interviene un psicólogo, un asistente social, un médico, no. No va a haber, no existe. ¿Por qué? Porque este equipo multidisciplinario trabaja de manera exclusiva, ¿no?, para el órgano jurisdiccional en los juzgados de familia, ¿no?, para poder aportar la parte técnica, la parte científica, coayudar al juzgador, a que finalmente pues su resolución judicial responda a lo que realmente necesita ese niño, su familia o cómo está ese círculo familiar, qué es lo que ha ocurrido, ¿no? Entonces aparece este equipo técnico, ¿no?, conformado por psicólogo, asistente social, médico, psiquiatra en algunos casos, que va a poder ayudar. Y diferencia, creo, es lo más resaltante, ¿no? Porque es un medio probatorio no de oficio, ¿no?, que rompe de repente con todas las pruebas que puede ofrecer la parte demandante y la parte demandada. Porque yo siempre digo, señor, señora, doctora, pero mire, acá falta, señor, el juez va a obedecer, o en todo caso se va a guiar muchísimo, va a escuchar muchísimo al equipo multidisciplinario que trabaja para el Poder Judicial. No, doctora, es que yo tengo en el informe psicológico que lo llevé a mi hijo 3 años con la psicóloga que es su tía, o con una psicóloga que siempre yo le he pagado, ¿no? Entonces, no, señor, confiemos y esperemos qué es lo que dice, qué es lo que resuelve, qué es lo que aconseja o recomienda el equipo multidisciplinario, ¿no? Entonces, esta participación se distingue en cuanto no solamente a la actuación dentro del proceso, sino que eh, es el momento de la evaluación de la prueba tiene mucha relevancia, tiene mucha importancia. Por eso es importante también conocer cómo es que este equipo multidisciplinario tiene que actuar, cómo es que este equipo multidisciplinario va a entrevistar a mi niño, cómo es que este equipo multidisciplinario va a tomar las conclusiones, si están adecuadamente practicando los protocolos, las fichas, las herramientas que les signan, no que ellos ven por conveniente. Este equipo multidisciplinario no puede irse más allá de lo que protocolarmente se le ha marcado, ¿no? Porque se entiende que si tú sigues un paso A, B y C, tenemos este resultado. Entonces, es un equipo especial que está no ejerciendo su profesión de manera libre, como a ellos les parece, no, sino están adecuados y tienen que responder y respetar lo que en este caso la entidad, con todas las pruebas, con todas las pruebo, fallo, qué es lo que nos resulta mejor, ¿no? Adecúan su actuar, su desenvolvimiento profesional, digamos, dentro de parámetros, ¿no? Y eso nos garantiza que los resultados o las recomendaciones que ellos vayan a incluir dentro de sus informes, pues, respondan a una actuación adecuada, idónea, técnica, científica, ¿no? Y no haya esos ápices de repente ha congeniado mejor la psicóloga con el papá o con la mamá, porque miren, tienen el mismo hijito de la misma edad y en el mismo colegio. Entonces, esas dudas se deberían de despejar, ¿no?, con la aplicación de los protocolos que se les obliga a manejar. Aquí, en resolución debidamente fundamentada, el juez dictará las medidas necesarias para poder proteger el derecho del niño, niña, adolescente y también las necesarias para que cesen de manera inmediata, no, alguna situación, alguna circunstancia que esté afectando. No solamente les digo eso es en temas de violencia familiar, la 3364, sino también dentro de estos procesos de tenencia, régimen de visitas, variaciones de tenencias, suspensiones de patria potestad, en los que es fundamental la participación del equipo multidisciplinario, ¿no? A veces muchos se cansan, los señores, las señoras, no, doctora, los informes de particulares, puede aportar, pero el equipo multidisciplinario juega un rol bastante importante aquí. Entonces, este código de los niños, niños y adolescentes sumados con esta ley que modifica o saca el proceso único simplificado,
se suma, ¿no? Como un mecanismo de protección especializado, lo que se le llama la justicia o la administración especializada para atender este grupo. Les había precisado quiénes son parte o cuáles son los protagonistas. El juez que atiende la causa, el fiscal habíamos visto, el equipo multidisciplinario, ¿no? El abogado defensor y obviamente también el niño adolescente y las defensas técnicas que tienen bastante participación. La competencia para que determine el proceso único, en todo caso, está determinada por la especialización. ¿Y nosotros cómo determinamos esta competencia? Siempre donde la especialización ya la sabemos, juez especializado, con la excepción que les he marcado del juez de paz letrado para alimentos y filiación. En los demás procesos, la competencia corresponde al juez especializado. ¿Y cómo lo vamos a determinar? Acá podemos aplicar, bueno, el CPC dice domicilio del demandante, luego domicilio del demandado, con excepción del proceso de alimentos que podemos elegir, variar, pero en este caso miren ustedes, domicilio donde se encuentre el menor. Para los procesos de tenencia a veces no se sabe dónde está el niño. Donde está el niño es el juez competente. Vamos a interponer la demanda. Y pero doctor, ¿y qué pasa si es que en el interín cambia? Hay que ver el estadio procesal. Pero si el automisorio y a un juzgado ha tomado competencia, a lo mucho puede solicitar que el otro juez pueda no hacer algunas diligencias, pero ya tomó competencia. Porque imagínense, me inhibo al pasado 2 años, me inhibo porque cambió. No, señor, está usted afectando el desarrollo del proceso y, o sea, no puedes inhibirte que el otro empiece de cero, porque ¿quién va a juzgar con las pruebas que uno no ha actuado? ¿No? A lo mucho puedes solicitar, ok, ¿sabes qué? Realiza esta diligencia y enviar lo que hacen, por ejemplo, la comunicación entre cortes, ¿no? Cuando se mudan o cuando hay otro domicilio, se comunican entre cortes, informa a tu equipo multidisciplinario, por favor, que pasen la evaluación psicológica porque están domiciliando allá, había una variación. Pero imagínense ustedes avanzar con el trámite y dicen, no, improcedente porque no era juez competente. Imagínense el daño que puede hacerse no solamente a las partes, sino que al menor se le someta nuevamente a una nueva causa, ¿no? La ley establece la competencia en las materias de contenido civil o tutelar en los supuestos de conexión. La competencia en las materias de contenido penal se determinará conforme a las normas del Código de Procedimientos Penales, Código Procesal Penal, ¿no? Esto es en caso, si es que estamos hablando de infracciones a la norma penal, a la ley penal. Aparece este juez especializado, juez de familia, ¿no? Es el director del proceso. Sí, doctora, pero ¿sabe qué? Los especialistas son los que ahí ordenan, los que siempre están permanentes y ellos le ordenan al juez. Bueno, señor juez, bajo responsabilidad. Todos estos cargos que aparecen bajo responsabilidad. Entonces él va a dirigir el proceso, tiene que desarrollar el proceso, tiene que impulsar dependiendo eh, la gravedad también, ver, actuar, tomar las medidas urgentes necesarias. Él es el que dirige el proceso. Si algo pasa con ese menor, si algo pasa con ese niño por demora, imagínense ustedes en medidas de protección. Si dicen, bueno, mi especialista no me pasó el expediente. Señor, usted dirige el proceso. No me puede decir que carga procesal, que el especialista, que cambiar. Usted es el que dirige el proceso. Acá lo que le precisaba, ¿no? El juez de paz letrado en procesos de alimentos. ¿Por qué la diferencia? Uno, por cercanía a la población. Se supone que hay materias un poco más de mayor tránsito y que se pueden resolver mucho más prácticos, como alimentos, ¿no? No hay tanto desarrollo de carga probatoria, ¿no? Y filiación, una prueba de ADN me va a decir sí o no. Entonces, por la naturaleza o la complejidad, se le deriva al juzgado de paz letrado estas dos acciones. Sin embargo, el resto, por la complejidad y por la participación y el desarrollo de varias diligencias, pues queda al juzgado de familia, ¿ya? Dentro de sus facultades, ¿no? Está poder ordenar las evaluaciones correspondientes al equipo multidisciplinario, hacer el debido impulso del proceso a pedido de parte o conducir el mismo, ¿no? Miren ustedes, facultado, el juez que es especializado, el que puede más, puede menos. Por eso, ¿qué nos permite este principio? Que un juez que es especializado en familia puede regir otras materias, ¿no? Doctora, ¿cómo es eso? Principio de flexibilidad.
o principio de precaución. El juez que está viendo, por ejemplo, tenencia, está facultado no solamente para dar la tenencia, porque si da la tenencia, hay como derecho eh, colateral régimen de visitas. Y si hay régimen de visitas, ¿qué va a pasar con los alimentos? Entonces, este juzgado, este juez, puede regular no solamente un pedido. Así es que cuidado cuando dicen, sí, voy a hacer tenencia. Hay alta probabilidad, y ni siquiera en probabilidad, debería hacerlo, ¿no? Saben que procesos de tenencia, A o B resultado, van a fijar un régimen de visitas. A o B resultado, deberían fijar un proceso de alimentos, una pensión de alimentos. Lo que no puede ser al revés, el juzgado de paz letrado no puede regular, por ejemplo, un régimen de visita, porque por la especialidad y la complejidad no puede hacer eso. No, entonces ahí se mantiene el tema de jerarquía. El paz letrado, señor, régimen de visitas, no, háganlo especializado. A la inversa se puede hacer, porque como dicen, ¿no? El que puede más, puede menos, puede regular. ¿Ya? Entonces, ustedes en un proceso a nivel juzgado especializado de familia, una causa de manera colateral o de manera accesoria puede regular otras materias. El fiscal de familia, en ciertas ocasiones, más allá del ámbito penal, ¿no? Contravenciones o violencia en contra de los menores como grupo vulnerable, también participa de estos procesos. ¿Qué quiere decir? Pero participa de una manera y de otra. ¿Cómo participa? Algunas me decían, ¿pero qué hace el fiscal de familia? A las justas se conecta a las audiencias, ¿no? Y dice, sí, presente, y apaga la cámara, y apaga el micro, y ya, ¿no? El rol es poder proteger, ver, hacer un veedor de que el proceso esté a favor no solamente de la familia, sino con mucha más razón del niño, niña, adolescente, que se estén respetando sus garantías como cualquier ciudadano por su propia condición, ¿no? Pueda de oficio solicitar al juzgado, oye juez, ¿sabes qué? Acá estás pasándote de algo. Solicita una medida de protección en lo que pasa, en lo que se resuelve, en lo que tú resuelves. O sea, tiene la potestad de hacer parte dentro del proceso, muy aparte de poder emitir su opinión, ¿no? Dependiendo de si fuese un informe, el dictamen, ¿no? De que si, cómo es, siempre dicen, doctora, ya salió el dictamen fiscal, ¿qué ha dicho el fiscal? No todos los juzgados van a coincidir con la opinión emitida por el fiscal, ¿no? Entonces, ¿cuál es el sentido que esté ahí? Pues simplemente para poder proteger, ver, ¿no? El derecho. Hay momentos en los que las opiniones pueden ser muy distintas, muy diferentes, ¿no? Pero más que la opinión del fiscal, creo que me remitiría a las recomendaciones del equipo multidisciplinario, ¿no? Porque el fiscal finalmente va a recibir también este informe y él podrá emitir su pronunciamiento, ¿no? En la mayoría de casos da la coincidencia de que coincide, ¿no? Pero no es una línea a seguir que el juzgador deba obedecer, vamos a decirlo así, ¿no? Que puede coincidir, sí, pero no es determinante. O sea, en la práctica, en lo que yo he visto, no es tan determinante. Acá, miren, es ya en otros procesos eh, se requiere su participación cuando hay declaraciones. La declaración de un niño, sea en cámara GS, sea si está haciendo parte de un proceso contra de infracción a la ley penal. Si no está el fiscal de familia, esa diligencia puede declararse nula, inválida, porque no está su representante, no está su veedor, no está su protector, más allá de los abogados de las partes. Entonces, mucho cuidado si ustedes llevan algunas diligencias en los que hay niños, hay que confirmar, señor, está el fiscal penal. Si el fiscal penal no me importa, puede faltar. El que no tiene que faltar es el fiscal de familia. En cualquier diligencia donde esté un niño, no tiene que faltar. Hay que tener mucho cuidado. Si advertimos eso, advertir dónde está el fiscal de familia. Virtual, ya que esté, aunque sea virtual, pero debe de proteger el interés del niño, ¿no? Entonces, miren ustedes, bajo sanción de nulidad y responsabilidad funcional. Hay diligencias que lamentablemente, ok, doctora, si por un lado se requiere la presencia del fiscal, pues estos fiscales no tienen tiempo y se están dobleteando,
están con 3 audiencias a la vez, solamente cambian la hora de término, la hora de inicio, pero no pueden estar, materialmente se les hace imposible manejar tanta carga, ¿no? Pero, ¿y qué es lo que ocurre? Vamos a reprogramar. Y como medicina legal está ocupado, no tiene muchos cupos, hay que estar esperando que alguien falte, ¿no? O entre ellos los fiscales. Muchas veces me ha tocado, doctora, voy a hablar a ver quién tiene un cupo y lo voy a cambiar, ¿no? Imagínense, pero no puede faltar la presencia del fiscal de familia cuando estén inmersos niños, niñas, adolescentes. Si no, o se suspende, se reprograma o se espera, ¿no? Y a veces ahí hay un tema de juego de poderes entre los fiscales. Tú no estuviste, no, usted no estuvo, ¿quién tiene la obligación de estar? ¿No? ¿Por qué se cayó la diligencia? Y eso siempre, miren, yo no solamente cuidan tanto que estas audiencias no se reprogramen, que incluso hay un fiscal supervisor, ¿no? Dice, ¿dónde está? ¿Dónde está el fiscal de familia? Porque las diligencias, estimados colegas, no es de un día para el otro. Entonces tú tienes que prever, si estás atendiendo, te han abocado a esta causa, tienes que prever, ¿no? ¿Para qué? Para que el niño no vuelva a ir, para que el niño pide permiso en el colegio, llegar a medicina en los casos de índole penal, ¿no? Llegar a medicina legal, dependiendo de la zona, es muy lejos, todo el protocolo que hay que ir, tiene que estar acompañado, o sea, es cambiarle el día a día del pequeño. Entonces, miren ustedes, llega, no se va a reprogramar, porque no hay el fiscal de familia. Entonces, eh, o por el derecho de la no revictimización, pues, ¿qué es lo que ha ocurrido acá, no? Y en ese momento, si es que eres parte, ¿saben qué? Llamen a quien sea, o sea, tiene que haber un fiscal, tiene que estar el fiscal de familia, ¿no? Para efectos de que no caiga en nulidades. Emiten dictámenes dependiendo de los casos en los que procede, ¿no? Y deben estar sus pedidos debidamente fundamentados. Esa es la participación del fiscal de familia, siempre con la contingencia de que debe de tener un rol protagonista, ¿no? El fiscal de familia como el juez están en la facultad de poder adoptar todas las medidas, todas las familias, todas las medidas, porque ustedes siempre han visto, ¿no? Primer juzgado trabaja con primera fiscalía. Jerárquicamente, aunque eso es una pelea ya interna, siempre recuerdo, jerárquicamente dicen, no, somos iguales, porque ganamos igual, porque estamos en el mismo nivel jerárquico, todo. Entonces, por esa razón, el fiscal de familia también tiene todas las prerrogativas en poder atender o poder cuidar la integridad de cualquier niño, niña y adolescente. Así como el fiscal de familia se puede constituir a efectos de poder velar, proteger a un niño, niña y adolescente. ¿Ya? Y de manera inmediata, con su igual, ¿no? ¿Sabes qué, juez? Te voy a solicitar una medida ahorita porque estoy yéndome a constituir, por favor. O sea, la comunicación tiene que ser así, de manera inmediata, claro, en los juzgados que toquen, en los juzgados de turno, ¿no? El abogado defensor, ¿no? A través del Ministerio de Justicia, no solamente a través del Ministerio de Justicia, también pueden hacerte sus veces los abogados del CEN o abogados de los colegios de abogados. Hay una nómina de abogados que están ad honorem, ¿no? Y que pueden ser llamados para poder participar. Sobre todo se exige la participación del abogado defensor sí o sí, obviamente en los procesos de infracción a la ley penal, ¿no? Cuando el niño ni adolescente está siendo investigado, ¿no? Por la presunta infracción, ¿no? Hemos dicho que no cometen delito. Y obviamente con todas las garantías constitucionales de que esa declaración pues sea brindada, ¿no? Asegurando, por más infractor que sea, asegurando el bienestar, asegurando y dándole las condiciones necesarias. Este proceso único, les había indicado, presenta este órgano auxiliar que se le llama, ¿no? El equipo multidisciplinario, pero miren ustedes, para mencionarlo nada más y poder no dejar desapercibido. Esos órganos auxiliares que están reconocidos y que así los precisa este proceso único, tenemos el equipo multidisciplinario, una policía especializada, porque un policía que ve delitos informáticos, por ejemplo, no podría atender un proceso de eh, agresiones físicas, agresiones sexuales, en las cuales la víctima sea un niño o el agresor pueda ser un niño, niña, adolescente. Entonces se requiere una especialidad en cuanto incluso, ¿no?
al personal policial que atiende. Así como atiende al grupo vulnerable de mujeres, que en su mayoría de casos dicen, bueno, mejor que la atienda la policía mujer, ¿no? Igual en este caso tiene que ser atendido en la sección familia, ¿ya? Porque entendemos tienen una especialidad, una especialización, una capacitación un poco extra en atención al grupo vulnerable que ellos van a acoger. El servicio médico legal, que a veces se acompaña muchísimo, se ayuda muchísimo también del Ministerio Público, ¿no? Y en caso de infractores, pues este registro de manera adicional cuando están sometidos a un proceso de esa índole. Miren, este proceso, ¿por qué les pongo proceso único general? Porque habíamos conversado que como un ápice, como un apéndice al proceso único general, aparece este proceso simplificado de alimentos, ¿no? Que también es único, pero ese se confunde. El general estamos hablando de todas las materias, pero para alimentos han sacado una ley más especializada, más concreta, para atender los procesos de familia, que también se rige por las normas del proceso único, pero suprime muchas actuaciones judiciales sin quebrar el tema de los plazos procesales, ¿no? Pero lo suprime muchísimo más y se hace una notada diferencia, ¿ya? La que puede resultar rápida en efecto, es esta norma, un poco rápida, porque suprime, condensa en varias actuaciones, la puede condensar en una sola, ¿ya? Entonces podemos encontrar diferencias ahí, cuidado con ello. Pero en general, este proceso único, ¿no? Hemos precisado, empieza con la interposición de la demanda, ¿no? Va a ser sujeto a una calificación. En este proceso se emiten los autos amisorios advirtiendo de repente algún incumplimiento de algún requisito de forma, ¿no? De fondo, tal vez haciendo algunas precisiones, ¿no? Para poder correr el traslado a la otra parte. La otra parte, una vez debidamente emplazada, tendrá el derecho de poder ejercer contestando la demanda, ¿no? Y también ofreciendo los medios probatorios. En esta etapa se asemeja muchísimo, tiene la actuación de todas las herramientas procesales, excepciones, tachas, todo lo que nosotros vemos en un proceso civil se puede realizar, pero de manera un poco más condensada, digamos, con miras a que sea un poco más rápido, ¿no? Dentro de toda la carga se supone que debería de ser un poquito más célere que un proceso en la vía civil. Entonces, está igualmente la postulación del proceso, la etapa probatoria, ¿no? La parte de los mismos derechos para contestar, los mismos derechos para poder presentar tachas, excepciones, defensas previas, dependiendo del caso, ¿no? O sea, no es que se desconoce, no, simplemente que el objeto del proceso tiene una índole distinta. Entonces, con esa índole distinta simplemente hay que tener mayor cuidado, mayor flexibilidad, ¿no? Vamos a respetar plazos procesales, pero si podemos simplificar lo más que se pueda, se ve a realizar. Pero en la práctica, estimados colegas, igual los procesos de tenencia, suspensión, régimen de visitas, demoran, demoran muchísimo. O sea, no, por más simplificado y por más único, por más rápido, por más célere, no nos ayuda la carga procesal. No, no nos ayuda la carga procesal. En este tipo de procesos, también hay la actuación, por ejemplo, o en toda la invocación a conciliar, ¿no? Porque por interés superior del niño, ok, el juez puede invocar a las partes a poder conciliar. ¿Saben qué? Ustedes, excepto la materia, suspensión de padre potestad, no es materia conciliable y el juzgador no va a buscar una conciliación. ¿Por qué? Porque para suspender patria potestad, ¿ya? Quiere decir que se han cumplido o han reunido algunas causales que atentan gravemente a la integridad del niño. Entonces, no puedo conciliar. No hay conciliación en ese tipo. ¿Por qué? Porque, conexo, yo estoy solicitando suspensión de patria potestad porque pues has agredido al niño con arma blanca de tal forma que el niño ha estado internado tantos días o simplemente es imposible, ¿no? Porque el cerebro de las personas juega muchísimo. En tu intención de querer estar con la mamá, le has apuntado con un arma blanca y has grabado al pequeño y
ese tipo, ese grado de agresión psicológica y física, si resultase de lo mismo, no se puede concebir, o sea, no es conciliable. Por tanto, en un proceso de esa naturaleza tampoco lo puede hacer, porque suspensión de patria potestad responde, ¿no?, haber atentado de manera grave contra los niños, niños y adolescentes, su integridad física, psicológica y sexual. Entonces, en el resto de procesos, el juzgador puede convocar a una conciliación. A ver, antes de iniciar la admisión de medios probatorios y la fijación de puntos controvertidos, tal igual que el proceso civil, desean ustedes conciliar, los escucho, habrá algunas fórmulas conciliatorias, ¿no? Es a fin de poder que terminar el proceso y que no se siga extendiendo un poco más. ¿No saben qué, señores? Ustedes pueden llegar a una conciliación para que no se vean ustedes a la espera, a la expectativa de que yo decida, se van a actuar las siguientes medios de prueba. Voy a pasar las evaluaciones físicas, perdón, la visita social, el informe psicológico a usted, a la señora y al niño, y eso obviamente demanda mucho desgaste emocional. Entonces, ¿podemos conciliar? ¿Desean conciliar? ¿Hay una oportunidad de conciliar o no? Entonces, esta conciliación puede ser en la misma audiencia y en el mismo momento pueden acordar un acuerdo conciliatorio y el juzgado aprueba esa conciliación. Si no hay este intento conciliatorio, este acuerdo conciliatorio, pues el juzgado va a dar por fracasado el intento conciliatorio y va a continuar con la emisión de los medios probatorios. Si hubiera alguna excepción, tendrá que resolver la apelación correspondiente si es que no es favorable para una de las partes, ¿no? Y la fijación de los puntos controvertidos. Entonces, eso se debería llevar en una audiencia. Todo el saneamiento procesal debería estar en una audiencia. Debería también en esa misma audiencia, si están las partes presentes, ¿no? Y si esta no se extiende, por eso se llama reprogramación o en todo caso suspensión, porque no hay dos audiencias, no hay dos, tres audiencias, no. Es la suspensión de la audiencia y la vamos a continuar. ¿Por qué? Porque se entiende que hay otras causas también que atender. Pero esa reprogramación, estimados colegas, va a ser pues 1, 2, tal vez un poquito más de tiempo, 3, 4, 5 meses, porque ya no tienen cupo. ¿No? Entonces, no es que hay varias audiencias, es una audiencia única, por eso se llama audiencia única, solo que puede tener varias sesiones. ¿Por qué? Porque puede haber la declaración del papá, de la mamá, la declaración del niño, a veces no hay la citación. Miren ustedes, a veces nosotros decimos, pero no ha citado al menor. Es que no hay necesidad de que citen al menor. El menor es parte del proceso. ¿Dónde está? Y el juez le dice, señor, ¿dónde está su hijo? Usted no me ha dicho que lo traiga. ¿Y de quién se trata este proceso? Para mi hijo. Ya, pues entonces quiero ver a su hijo. ¿Dónde está su hijo? El proceso es para su hijo, señora o señor. ¿Dónde está su hijo? No, que usted no me ha citado, no tengo que citar. Este proceso es por y para el niño. ¿Dónde está el niño? Llamada de atención al abogado y a la parte. Si tú estás pidiendo o tú estás demandado y quieres ejercer tu derecho, este proceso no es tuyo. Así les dicen, estimados colegas. Entonces, diligencia en que esté un niño involucrado, previamente, si quieren asegurarse, no, doctor, es la audiencia, no han citado al menor, claro que sí va a ir el niño, ¿dónde está el niño? ¿No? Y a veces se reprograman porque no han traído al menor, ¿dónde está el menor? Y así piden, ¿dónde está el niño? O sea, el proceso es para el niño. Entonces, si el proceso es para el niño y él es sujeto procesal, ¿dónde está el menor? No. Entonces, miren ustedes la importancia y es que por eso a veces se reprograma. No es que haya varias audiencias. Es una sola audiencia, pero esta se suspende y hay otras sesiones, ¿no? Para poder tomar declaraciones, si es que hubieran testigo. Nos permite este proceso, pese a que sea muy especial, nos permite poder desarrollar, o en todo caso, llevar a cabo medios de pruebas, por ejemplo, escuchas de audio, escuchas de video, ¿no? Atípicas que a veces lo que era atípico, ¿no? Ahora es lo más común, adjuntar en los UCBs, el audio, video, grabaciones, etc., etc., declaraciones de parte, declaración la propia del menor. Y ojo, no sé, a veces se pican. Por eso es importante la especialización. Yo me he cruzado con abogados que son netamente civilistas, ¿no? Y se enojan cuando el juez les dice, señores, salgan. Pero doctor, ¿por qué yo voy a salir? Que yo soy parte del proceso.
les estoy diciendo que salgan, me quedo con el niño. Entonces, uno no tiene por qué enojarse, uno porque te lo está ordenando al juzgado, y otro porque, claro, el juez tiene plena derecho de poder entrevistarse a solas con el niño. Dice, ¿por qué se va usted a quedar solo con el niño? Porque es mi derecho, señor. Si usted no conoce la norma, si usted no conoce cómo se maneja casos de niños, niñas, adolescentes, por favor, ¿no? Y a veces, este, claro, la especialidad te ayuda, la especialidad te enseña. Una cosa es la teoría, estimamos colega, otra cosa es la práctica, ¿no? Es bonito ver y aprender. Entonces, estos detallitos que a veces es rico cuando uno litiga, cuando uno está en la cancha, ¿no? Y yo veo a veces colegas que se pican, dicen, ¿por qué me va a sacar, doctor? Pero la entrevista puede estar con el menor solito. Y además nosotros, o sea, son dos, cuatro, seis personas ahí y el niño todo, no, es más, lo puede llevar a otro ambiente que sea un poco más, más adecuado, donde hay juegos, porque en las cortes se debería haber implementado estas salas especiales para las visitas, donde hacen las evaluaciones. A veces hay cortes que el equipo multidisciplinario a veces está en el primer piso y está bien adecuado, pues, ¿no? La cosa es que este niño se sienta cómodo, se sienta tranquilo, no tenga miedo, se sienta en su casa, ¿no? Y se sienta como invitado al proceso. Eso es, se sienta como invitado. Y a veces los colegas, los abogados, pues, muy enfurecidos y con esta parte procesal, que cómo se va a quedar o que el juez está parcializándose. No, no se está parcializando, ¿no? El juez está no solamente facultado, sino por la naturaleza del proceso. Salgan. Ya, señores, a ver, salgan. No, pero ¿cómo se va a quedar? Es una orden. Aparte que es orden, el juez, te estoy diciendo que salgas. No, yo puedo, el juzgado se queda. Pero sí me ha tocado ver, ¿no? Algunos colegas que se fastidian, se molestan, ¿no? ¿Por qué? Porque quiebra un poco a lo que nosotros estamos habituados en la vía civil, ¿no? ¿Cómo se va a quedar a conversar solito el niño? ¿Qué le va a decir? No, ¿no? Entonces, es distinto, es una materia distinta, no se puede tratar como un proceso normal y ya estamos viendo, hay una norma especializada, es una justicia, una administración de justicia especializada, ya, entonces, no se enojen si es que el que se queda así es el fiscal, porque el fiscal pues siempre tiene que estar escuchando, viendo, ¿no? Los dos, eh, porque en teoría tampoco es imparcial, ¿no? No está ninguna de las dos partes, entonces, es más, él también puede entrevistar al niño, ¿no? Entonces, si son demandado o demandante de las defensas técnicas, es distinto. Estamos ante una materia distinta, un sujeto procesal distinto. ¿Ya? A ver, les comparto ahí más o menos, se practica en tema de técnica legal. Tenemos las mismas herramientas, simplemente que todo puede ser un poco más rápido. En la misma audiencia, el juzgador puede decidir, ¿no? Decide si es que acepta, no acepta, qué medios probatorios son tachados, no son aceptados. Señor, quiere apelar, ya apele, use su derecho, pero ya avanzamos. Vamos a avanzar. No, que usted tiene que, con efecto suspensión. No, vamos a avanzar, señor. Usted haga valer su derecho en la vía correspondiente. Yo voy a avanzar porque yo tengo que decidir, ¿no? Y el superior en su momento me va a ordenar, pero yo voy a avanzar. Difícilmente se suspendan los procesos ante una apelación. No, porque por criterio eso tiene que tener mayor celeridad y mayor atención a la causa. ¿Ya? Aquí. A diferencia de este proceso, o sea, ya habíamos hablado, si no hay audiencia, se va a hacer el desarrollo de los medios probatorios, se suspende la audiencia, generalmente para esperar los resultados del equipo multidisciplinario, llegan los informes y recién el juzgado cita a las partes, de la, dependiendo del tiempo y de la carga. Hay juzgados que dicen, no, ya están ustedes acá, voy a tomar las declaraciones. Hay otros juzgados que dicen, no, voy a esperar el resultado del informe psicológico para poder, que pueda saber por qué. Porque en esos informes, señores, se cuenta todo, se dice todo, se va a las dos casas, se tiene información absolutamente de todo. Entonces el juzgador tiene más ojos para poder preguntar. Entonces vienen las declaraciones, termina la etapa de actuación de medios probatorios, mandan el expediente para que emita la opinión el fiscal, regresa y esos autos están para sentenciar, ¿no? Entonces, ese tiempo en práctica, se respetan los plazos, sí se respetan, pero las programaciones pues son un poco bastante dilatorias. Sin embargo, este proceso de alimentos sí quiebra, o sea, sí se diferencia del proceso único normal. ¿Por qué?
Porque miren ustedes, en una sola resolución, el juzgado consigna absolutamente todo. Admite, no te rechaza la demanda. Si es que hay algo que subsanar, lo puede subsanar hasta que llegue la audiencia. Te fija fecha de audiencia, ¿ya? Te pone una asignación anticipada, debería por obligación según la norma, pero a veces se olvidan, no están siendo tan... Tienes que convocar la norma para que tu proceso sea rapidísimo. Yo interpuse bajo, así de arranque, en el petitorio, bajo el parámetro, lo que regula la 3146, este proceso se somete a un proceso único simplificado rápido, ¿no? Me acuerdo que lo interpuse el 28 de febrero, 28, 29 y el 4 de marzo, 5 de marzo, y ya estaba admitida, ya tengo fecha de audiencia, así de rápido. Pero hay que invocar la norma porque muchas veces se olvidan o simplemente, bueno, como no he invocado, vamos a hacerlo el proceso único, ¿no? El proceso único general. Pero esta norma, en este proceso, en este autoamisorio, miren todo lo que puede poner. Admite a trámite la demanda, si es que hay subsanar, no te la va a rechazar, te pone fecha y hora de audiencia, te pone una medida cautelar, debería, ¿no? La asignación anticipada. Esto de la defensa técnica, que es una novedad, que generalmente no le ejerce la parte demandada, ¿no? Por tema de premura también, porque en teoría la audiencia no tiene que pasar los 15 días, pero sobrepasa, por la carga laboral sobrepasa. ¿No? Se fija fecha de la audiencia y estamos en la audiencia. En la audiencia, a diferencia del proceso único general, en la audiencia puede tomarse el pronuncio, o sea, puede tomarse la decisión, ¿ya? El juzgador es que no tiene más, no tiene más. Ya ofreciste en la demanda y contestaste. Si no contestaste, rebelde, igual. Entonces tienes los suficientes elementos probatorios para poder emitir pronunciamiento. Excepcionalmente, el juzgado, dependiendo, puede generar oficios para las entidades públicas, ¿no? A fin de que le brinden información, ¿no? Pero él prevé que hasta su fecha de la audiencia, pues esta información ya debe de haber llegado. Miren ustedes, la novedad de este proceso es las notificaciones por WhatsApp en el día. Ingresa la demanda autoamisorio y en el día le pueden estar notificando al demandado. Señor, usted está, llama, señor, estoy hablando con el señor tal, sí, ya, soy del juzgado tal, está usted válidamente notificado. ¿Tiene usted WhatsApp? Tú, ni siquiera le dan un momento a respirar. Y ya está válidamente notificado. No, porque esa es la intención de este proceso de alimentos. Si alimentos es una materia tan urgente, eh, tan demandada de atención rápida, no debería de demorar, ¿no? Entonces llegamos a la audiencia, esta audiencia virtual en su gran mayoría, ¿no? ¿Por qué? Porque el traslado y es mucho más célere, ¿no? En esta audiencia, igual, si no hay acuerdo conciliatorio, debería emitir pronunciamiento en el día, ¿ya? Emitida la sentencia, miren ustedes, es sin efecto suspensivo. ¿Qué quiere decir? Se tiene pronunciamiento y debería empezar, ¿no? a cobrar, a surtir efectos hasta que el superior decida es alimentos. Hasta que el superior decida que se va a demorar 6 meses, 8 meses en atender, en buscarse la causa, no podemos dejar a este niño sin pensión de alimentos, ¿ya? Entonces nosotros podemos solicitar que, así haya la apelación, se empiece a efectuar el pago a favor del menor. Y miren ustedes, ¿no? En el proceso de alimentos la sentencia se ejecuta, así haya apelación. Esto por atención obviamente a la naturaleza de la pretensión que es alimentos y que en teoría pues amerita una atención más rápida. ¿Ya? Listo. Creo que sí estamos bien por la hora. No sé si es que tienen, eso es lo que les he podido resumir un poquito. El proceso es bastante interesante. Los procesos de familia son muy ricos. Como les digo, la especialidad siempre te enseña algo adicional, ¿no? A diferencia de los que somos o en alguna vez solamente me han visto civil, ¿no? Entonces, espero haberles brindado algo de información adicional a sus conocimientos previos y nada, quedo a su disponibilidad si tuviesen algunas preguntas, si no sería todo por mi parte. Muchas gracias.
Muchas gracias, estimada doctora Lady Butrón. Si alguno de los participantes tiene alguna pregunta, algún interrogante, puede alzar la manita y se le cederá el uso de la palabra o puede dejar su pregunta en la bandeja de mensajes. Acá hay una de B. Majuan, dice, voy respondiendo en todo caso si me permite, dice, siempre el juez debe ser arrogante en la forma de hablar. El juez no es no es un psicólogo especializado en niños y adolescentes. Miren, para llegar a la carrera eh, como juez, sí requieren todas las especializaciones, o sea, tienen que contar con sus grados académicos, maestrías, ¿no? Adicional, debe conocer, ¿no? Debe conocer de técnicas de escucha activa, trabaja tanto con los equipos multidisciplinarios, debe conocer los protocolos, debería conocer. Sí, en la práctica hemos visto algunos juzgados que son un poco más parcos, ¿no? Obviamente, pues señor, el niño estaba llorando porque usted con la cara no ayuda mucho, ¿no? Entonces tiene que ser, pero en la gran mayoría pueden ser parcos o así un poco déspotas con las partes, pero cuando están con los niños, sí deberían tener esta habilidad, ¿no? Ahí les cuento una anécdota, una vez con un proceso de suspensión que estaba demorando demasiado, o sea, 3 años, de 2010, perdón, 2019, redistribuciones X, N, ¿no? Que el proceso, o sea, se había dilatado tanto. Y uno, ¿no? En el afán de poder ir avanzando y también porque, o sea, es grosera la demora. Doctora, me dijo, yo tengo un montón de procesos, tengo 200 medidas cautelares, 200 medidas de protección que dictar. Estoy muy ocupada. Yo, bueno, le digo, qué pena que mis niños se hayan quedado con usted, ¿no? Y me fui o sea, con la mala sensación. Dije, esta señora me va a sentenciar así como es, ¿no? Pero el día que llegaron los niños, o sea, totalmente distinta, ¿no? Se puso a jugar, se puso a estar con los pequeños, un ambiente un poco más adecuado, ¿no? Les exige, la especialidad debería exigir, ¿no? Que sea su moderación en cuanto a tonos, formas, al menos con nosotros no importa, pero al menos con los niños sí, ¿no? Porque también está el fiscal de familia, doctora, ¿no? Adecuar. Están en la obligación de adecuar su lenguaje, su comportamiento para que puedan atender. Ahora, en la mayoría de casos pueden ayudarse de herramientas, de cursos especializados, estimados doctores, para poder saber manejar, ¿no? O sea, quejas pueden haber un montón, entonces ellos también deben de cuidar de cómo llegan al usuario, y en especial a niños, niñas y adolescentes, ¿no? Se pueden ofrecer medios probatorios extemporáneos después de realizada la audiencia, siempre y cuando cumpla los requisitos del ofrecimiento de medios extemporáneos, que es que se refieran a nuevos hechos después de interpuesta la demanda. Entonces, sí, doctora, sí se puede, pero tienen que ser con fecha posterior a la interposición de la demanda. Hechos nuevos, sí se puede, porque demoran tanto. Claro que la niña, no sé, pues en poder del señor, de la señora, se autolesionó y finalmente está con usted ahora. Eso ha sido con fecha posterior a la interposición de la demanda. Entonces, se hace el escrito correspondiente, se precisa que es un nuevo medio extemporáneo y se realiza el pago como un nuevo ofrecimiento de medios probatorios. Sí se puede hacer, mientras que no haya sentencia. Incluso, miren ustedes, aunque no es una etapa probatoria, el superior también puede valorar eso, porque apela, se va a sala y sala puede valorar ese criterio porque es razonable. Los procesos duran tanto que lo que tú demandaste es A, después de 2 años ya no es eso, pues, y la sala debe de atender ese criterio. No va a valorar la prueba, no, a ver, vamos a actuar la prueba, no, va a valorar que por el transcurso del proceso las circunstancias han podido cambiar y que ahora lo más beneficioso para el niño es esta cosa, o A o B. Entonces, no está tocando el medio probatorio, está viendo la temporalidad y el interés superior del niño. Entonces sí puedes insertar nuevo medio, siempre y cuando cumpla con el requisito de ser prueba, o sea, prueba en relación a un hecho nuevo. ¿Ya? Buenas noches, dice. El papá quiere demandar a la mamá, pero no conoce su domicilio. ¿Cómo proceder en ese caso? En este caso, doctor,
pero está con el niño. Bueno, indistintamente dónde esté el menor, vale el domicilio de la ficha RENIEC. En sus demandas, así sepan el domicilio de la señora, del señor que se ha mudado, o es donde tú recoges al niño o X, adicionalmente siempre junten la ficha RENIEC, porque la otra parte, por temerariedad procesal, va a solicitar la nulidad hasta que te notifiquen en tu domicilio legal, digamos, claro, el legal que aparece en la ficha RENIEC. No, no, yo no vivo ahí. El señor muy bien, perfectamente sabe que yo no vivo ahí, pero yo lo recojo todos los fines de semana. No, mi domicilio es el que está en mi DNI. ¿Y dónde está su DNI? No vive hace 5 años ahí. Sí, pero es ilegal. Y por un principio de no indefensión, este, le van a declarar favorable su nulidad, ¿no? A menos que puedas con medios probatorios. ¿Pero qué otro más medio probatorio? No, contratos, no. Siempre hay duda. Ante la duda, van a retroceder. El papá tiene el niño. Pero entonces, demanda en el juzgado donde estés con el niño tu domicilio y a la señora precisa el domicilio de la ficha RENIEC. Si tienen un acta de conciliación, en el domicilio también donde han puesto esa acta de conciliación, ¿no? Si no conoce. Pero el que debe de regir es el domicilio de ficha RENIEC y siempre de manera adicional, sin perjuicio del domicilio que la señora sé que vive ahí, solicito se notifique en su domicilio legal consignado en la ficha RENIEC y adjuntan su C4, ya para evitar nulidades futuras. Eso. Listo. Ya, creo del chat ya atendí todas las preguntas. Si no hubiese ninguna otra, muchas gracias, señora, muchas gracias. Listo, sería todo por mi parte. Bueno, doctora, muchísimas gracias por responder a cada una de las preguntas de los participantes. Gracias por brindarnos su tiempo, su conocimiento, su experiencia. A todos los participantes es algo muy valioso para nosotros que nos va a permitir crecer, nos va a permitir informarnos y reflexionar sobre ese tema tan importante, el proceso único simplificado, doctora. Muchísimas gracias y esperamos que en otra oportunidad nos vuelva a aceptar una invitación. Para nosotros será siempre un honor contar con usted, doctora. Claro que sí, muchísimas gracias por la invitación. Nada, es un gusto nuevamente estar con ustedes. Sé de los congresos que siempre realizan, los diplomados que siempre realizan con muchos colegas que tengo la suerte de conocerlos también a través de su plataforma. Así es que encantada. Muchísimas gracias a los que han estado presentes y nada, los veo en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora.